SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya conocemos los 8 rivales que van a tener cada uno de los 5 equipos españoles que van a jugar esta temporada la Champions. Nos ha regalado el sorteo reencuentros con morbo, algunos de ellos bonitos incluso. Vamos a ver el reencuentro entre Ferran Torres y el FC Barcelona, aunque el partido se va a jugar en París. Rodri se va a encontrar otra vez con sus excompañeros del Manchester City, aunque es verdad que no irá al Etihad, se jugará el partido en Barcelona. O veremos, eso sí, a Cesc Fàbregas volviendo al Camp Nou, en este caso ya como entrenador precisamente del Como, del equipo del norte de Italia. Mourinho se va a reencontrar con su Inter, ni más ni menos. Volveremos a ver al Real Madrid visitando el Emirates, visitando al Arsenal de Mikel Arteta, incluso al PSV Eindhoven, del que tiene ronceros recuerdos no demasiado positivos, por ejemplo, de aquella Copa de Europa de 1987. El Atlético de Madrid se vuelve a ver las caras con el Bayern de Múnich, con equipos y lugares que le hicieron feliz al Atlético, como Anfield, con aquella eliminatoria tremenda, con el gol de Marcos Llorente que le dio al Atlético la clasificación. No ha tenido mucha suerte el Villarreal, casi lo mismo podemos decir del Betis, van a tener que pelearlo, ni mucho menos está todo decidido. Vamos a analizar lo más destacado de lo que nos ha dejado el sorteo con Paquillo Mariscal. Presentaremos un libro que tiene un nexo clarísimo con la Copa de Europa, precisamente, y cerraremos el programa repasando los datos para que lo tengáis todo a mano. ¿Qué se necesitó en las 2 temporadas que llevamos ya con este formato de fase liga para estar en el top 24, para ser uno de los mejores 8 o para ser también el mejor y el segundo mejor, que tiene beneficios de cara a las siguientes rondas? Lo repasamos todo en un Play Fútbol que arrancamos ya. Vamos allá, segundo episodio de Play Fútbol esta temporada. Vamos a apuntar, reaccionar, analizar lo más importante de lo que nos ha dejado el sorteo de la Champions. Ya sabemos los rivales, los 8 rivales que va a tener el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Betis en su camino, el de los 5 para intentar estar en la final del próximo 5 de junio 2027, la gran final en el Estadio Metropolitano. Lo vamos a hacer de la mano de Paquillo Mariscal, que ha tenido bien sacar un ratito para nosotros después de esta tarde frenética de sorteo. ¿Qué tal, Paquillo? Muy buenas. Muy buena, Bruno. ¿Qué tal todo? Pues muy bien. No ha sido el día más fácil de mi vida. Ya sabes que los días de sorteo pues son complicados, que te reconozco que lo disfruto y lo sufro más o menos a partes iguales, es decir, le ponemos mucho empeño, nos encanta la Champions, nos encanta conocer a los posibles rivales de los españoles y demás, y preparar el sorteo con cariño, pero también es cierto, Paquillo, que pues eso, que te impone un nivel de estrés también que es importante. Pero vamos, ya ha pasado lo peor, ya ha pasado el peor momento, el momento de la preparación, y ahora toca solo disfrutar de la mejor competición de clubes que hay en el mundo. Una primera visión así cenital, algo que te llame la atención, algo que te apetezca, algún reencuentro, ¿qué me dirías? Una visión cenital de lo que ha deparado el sorteo, Paquillo. Bueno, yo creo que así a bote pronto, creo que el Real Betis Balompié tiene una vuelta a la Champions un tanto complicada, bajo mi punto de vista, lo analizamos un poco más a fondo. El tema de Mourinho volviendo a Italia y creo, sinceramente, mucho más de lo que he leído a la gente hace nada, unos minutitos,
creo que no ha sido tan difícil el sorteo para el Fútbol Club Barcelona, bajo mi punto de vista. En algunas cositas ahora hablaremos, pero creo que no ha sido tan complicado como le he leído a mucha gente. Hay cositas que comparto. Es verdad que tal y como están Manchester City y Aston Villa, es verdad que bueno, que igual no es el peor momento para pillar a ninguno de los dos. También es cierto que, por ejemplo, de el bombo 4 te ha tocado el Como, que seguramente es de los más complicados que te podía tocar ahí, aunque también es cierto que le toca la cenicienta de ese bombo, seguramente una de ellas como es el Saba. Bueno, si te parece, vamos equipo por equipo. Es verdad que hay muchas cosas que molan. Ese reencuentro entre Rodri y el Manchester City, entre Mourinho y el Inter de Milán. El Atlético va a visitar algunas de sus bestias negras en esta competición, como es el caso de el Bayern de Múnich. El Villarreal ha tenido un sorteo complicadísimo, pero bueno, al final es un poco lo que decía Paquillo. Para equipos de un escaloncito inferior como Villarreal y Betis es muy complicado que en el momento en el que acaban estos sorteos, a finales de agosto a las 7 de la tarde, no digamos que el Villarreal, el Betis, otros años el Athletic, el Girona han tenido un sorteo complicado, pero lo vamos a analizar enseguida. Mira, empezamos precisamente por lo que citabas. El Barça tiene al Paris Saint-Germain, que a mí me parece el gran coco, además su bestia negra también en las últimas temporadas, ya sea en eliminatoria o también en fase liga, le ha ganado prácticamente siempre. Voy a decir los que tiene fuera de casa primero, que son Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray y Saba, por tanto tiene un viaje a Azerbaiyán. Esa es la parte chunga, seguramente, de que le haya tocado al Barça el Saba. Y en casa tiene al Manchester City, al Aston Villa, al Feyenoord y al Como. También tengo muchas ganas de ese Barça Como, porque a mí me da que Cesc Fàbregas, a no mucho tardar, va a estar en un equipo muy importante en Europa, y eso puede ser, ese partido, entre otros, puede ser una buena piedra de toque y una puesta en el escaparate importante para el técnico de Arenys. Sí, yo tengo, la verdad que en líneas generales tenemos todo, creo que todo el mundo tiene ganas de ver a Cesc Fàbregas y al Como en Europa, y evidentemente volver a casa, volver a Barcelona, creo que puede ser un partido interesante. Creo que se habla, fuera de los enfrentamientos duros, por ejemplo, el Sporting Club de Portugal o Galatasaray, creo que son dos partidos que hay que jugarlos y hay que, más allá del factor campo, creo que no son tan fáciles como parece, pero sí son rivales que me parecen un poquito más asequibles que lo que te comentaba al principio. Es cierto que en el caso de Aston Villa me parece un equipo súper debilitado, queda una rectita final de mercado. Creo que va a haber 2 o 3 incorporaciones importantes, porque si no el equipo de Emery me parece que ha quedado muy mermado, sobre todo la columna vertebral. Y luego queda ver la reestructuración del Manchester City, Bruno. Yo creo que el Barça ahora mismo es infinitamente superior, lo digo así de claro, esto queda aquí grabado, creo que es bastante superior colectivamente y como proyecto al actual Manchester City. Claro, es que estamos hablando de una reconstrucción casi total. Si hablamos de lo que había sido el Manchester City anterior, es que no voy a decir que no quedan ni las ruinas, porque queda Rubén Díaz, queda Erling Haaland, quedan algunas de las piezas importantes, pero del Manchester City campeón de Europa se ha ido Ederson, se ha ido Walker, se ha ido Gundogan, se ha ido Rodri, se ha ido Bernardo Silva, y podríamos seguir. Es que Mahrez también, incluso Grealish, si es que se queda en el City, evidentemente ya no es lo que algún día llegó a ser, y obviamente se ha ido Pep Guardiola. Yo creo que va a ser chulo ese partido, tiene un potencial importante el City en plantilla, y el hecho de que esté Rodri le da cierto morbo. A ver, jugándose en casa realmente no tienen ninguno que me parezca fácil de verdad, es decir, no le ha tocado ninguna cenicienta en casa, ningún equipo que no te pueda complicar, porque el Feyenoord es verdad que ha bajado el nivel, pero es buen equipo, y el Como, yo tengo bastantes ganas de verlo contra el Barça, como decía antes, pero hay que decir que el equipo fácil le ha tocado fuera, y es el Saba en esa salida. Vamos a ver cómo le va al Fútbol Club Barcelona. Saltamos al Real Madrid, Paquillo. Se va a enfrentar en casa, en el Santiago Bernabéu, a Inter, PSV Eindhoven, Leipzig y LASK Linz, y fuera de casa, a domicilio, en el Emirates al Arsenal, en el Olímpico a la Roma.
en Stamford Bridge, que es una de las novedades. El Shakhtar va a jugar en Londres este año los partidos en casa al conjunto ucraniano, y al AEK de Atenas también en el infierno griego, porque va a ser un ambiente tremendo. Te empiezo por ahí. Me apetece bastante ver ese AEK Real Madrid. Paquillo, la gente se va a pensar que estoy loco. Me mola mucho lo que está construyendo Javier Ribalta en aquel equipo, con dos delanteros centro de referencia, normalmente como son Vargas y Jovic. Han fichado a Mayer para la banda izquierda. Razvan Marin en el doble pivote les ha funcionado genial. Es un futbolista que a mí me encanta. Koita en la otra banda. Ya lo sabemos, ¿no? Que si no te pones las pilas en una competición como la Champions, en ese tipo de partidos, pues lo puedes acabar pasando mal, aunque evidentemente, Paquillo, no, ese AEK Real Madrid no va a ser el partido más difícil que van a tener los de Mourinho en esta fase Liga de la Champions. Claro, sobre el papel no va a ser más difícil, pero el infierno griego, y tú lo estabas relatando muy bien, son un equipo con desparpajo, con calidad técnica en el 11 titular. Yo creo que la llegada de Lovro Mayer, un jugador muy guadianesco, que en su día se le comparó inclusive con Luka Modric, cuando apareció siendo jovencito, pero es verdad que tiene una zurda de buen último pase, muy diferente a Koita, que es más vertical en banda izquierda. Luego tú lo comentabas bien, ese 4-4-2, 4-2-3-1 con Vargas descargando juego directo, y Jovic, bueno, pues que Jovic, el ex Real Madrid, ha renacido en Grecia, ha llegado también a Arriaga, ex de la Liga Española. Bueno, me parece que tiene una plantilla bastante compensada para el nivel, ¿no?, de lo que es la Liga griega, y creo sinceramente que puede, evidentemente muy inferior a Inter, Arsenal, Roma, el propio Real Madrid, pero puede complicar las cosas a cualquiera que pase por el infierno griego. Me parece un partido bastante chulo e interesante. El Last Cleans viene de... Bueno, de hecho se enfrenta a dos de los equipos que se han clasificado esta semana. El AEK goleando en su partido, ganando por 4-0. El Last Cleans protagonizó seguramente una de las remontadas de la semana. Estaba perdiendo 0-4 la eliminatoria contra el Celtic, y acabó ganando el partido 5-1 y la eliminatoria por 5-4. El Shakhtar, con nombres interesantes, cuando llegue el partido ya los citaremos, pero gente como Alisson, extremo zurdo que juega por la banda derecha, Kawhi Elias, un delantero muy joven, siempre el Shakhtar haciendo acopio de talento joven brasileño, pero os diría que en esta ocasión, que ahora mismo más que nunca, me mola bastante la plantilla que está haciendo la Roma. Le pegó un meneo la Roma a la Fiore este lunes interesante. Han firmado a Rodrigo Mora, que es un jugador al que tengo puestas bastantes esperanzas. Se ha quedado finalmente con Manu Koné. Creo que el mercado de la Roma, sin pensar que le va a llevar a competir cara a cara con el Inter, sí que me parece un mercado más que interesante. Y bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva, el Arsenal, por la plantilla que tiene, más jugándose el partido en el Emirates, ese es un partido marcado en rojo para el Real Madrid en esta fase de Liga, Paquillo. Sí, bueno, yo que el Arsenal lo pondría en el grupo de los 3 o 4 favoritos a levantar la Champions. Para mí, ahora mismo, por delante de inclusive del Real Madrid. El tema de la Roma, efectivamente, ha llegado también. Me parece que el cambio Castro-Dovic le ha venido bien. Creo que puede encajar mejor en esa punta de ataque que ahora mismo, bueno, no se la quita nadie a Dolly Malen, que se sale, que la rompe, hat-trick en el debut en esta serie 2026-2027. Dybala parece que está más fresco, que tiene un puntito de más confianza con Gasperini. El tema Soulé, que también se ha mantenido, ha renovado Pellegrini, se ha mantenido con él, como tú bien has dicho. Quizás le falta algún detallito en defensa, pero creo que está bien. El Leipzig vuelve Christoph Nkunku. Bueno, el hijo pródigo, que no salió bien la película ni en el Chelsea ni en el Milan, pero yo creo que es un buen lugar para volver a coger confianza, y si la coge, ojito con él. Y en el Shakhtar Donetsk, pues sí, efectivamente, tú nombrabas esos nombres, yo añado Santana, Neverton. Bueno, Arda Turán no es ese Shakhtar de brasileños que firmaban por cantidades estratosféricas, daban salto a la Premier rápidamente, pero un equipo siempre a tener en cuenta. Vamos al Atlético de Madrid, que va a tener en casa al Bayern de Múnich, al Manchester United, al Fenerbahce y al Viking, el actual sorprendente campeón de Noruega. Fuera de casa va a viajar a Liverpool. En Anfield se va a enfrentar al Liverpool de Iraola. Va a viajar a Eindhoven para enfrentarse al PSV Eindhoven.
También tiene que viajar, en este caso en Noruega, para enfrentarse al Bodo Glimt. Vamos a ver la fecha, que eso es otra de las cosas que puede ser importante. Y al Stuttgart. Tampoco ha tenido mucha suerte el Atlético de Madrid. Del bombo 2, por ejemplo, podía haberse evitado al Manchester United y no lo ha hecho, pero vamos, me parece que en condiciones normales hay 4 o 5 partidos, te diría 4 especialmente, muy ganables para el Atlético de Madrid, y eso ya te lleva a unos 12 puntos más o menos, y puede rascar algo más. El Atlético tiene que estar al menos ahí llamando a la puerta del top 8. Sí, hombre, yo teniendo en cuenta el tema Viking, el PSV, Stuttgart, Bodo Glimt, son a priori, si el Atlético de Madrid está bien, son partidos que debe de ganar, ¿verdad? Que está el Bayern de Múnich, vuelve el Manchester United. El Liverpool tampoco me parece el mejor Liverpool del último año. Vamos a ver qué tal con Iraola, sin Salah. Parece ser que va a llegar Barcola, pero creo que la plantilla también se ha debilitado bastante. Vamos a ver cómo encaja Araujo, pero creo que el mejor Van Dijk ya no está. Creo que es un equipo que con Iraola sí verá que pretende ser un poquito más, volver a la esencia de lo que era con Jürgen Klopp, presionar, verticalizar, salir por fuera. Pero se ha demostrado, Bruno, que a un Liverpool, quizá no tanta reconstrucción como hablábamos antes del City, pero que sí le está faltando, bueno, pues su esencia, ¿no? Y bueno, el Bayern de Múnich, desde luego, evidentemente es un ogro y creo que es el rival a batir del Atlético de Madrid en este grupo, en este bombo. Y luego el PSV, que siempre es un equipo a decir cosas. El PSV no ha verdad que ha tenido pérdidas como Saibari, como Joey Berman, ha llegado sano. Van Bommel, el joven Van Bommel está dando un pasito adelante. Siguen gente como Gustil, como Perisic. Yo, Eindhoven siempre me parece una plaza complicada también. Hay que ganarlo, hay que pelearlo allí. Sí, es un equipo muy desordenado el Fenerbahce, pero ojo al potencial que tiene arriba, también al conjunto turco, que han firmado mucho este verano. Para que la gente se haga una idea, Lukaku es el suplente de Murici hoy en día en aquel equipo. Está jugando con Talisca de media punta, con gente como Greenwood y Nene Dorgeles en las bandas, o Akturkoglu incluso, si está ya recuperado físicamente, Guendouzi y Kanté en el centro del campo. Insisto, bastante desorden, pero mucho potencial arriba el que tiene el Fenerbahce. Insisto, un jugador que había sonado bastante para el Atlético como es Greenwood en el equipo rival. La pareja de centrales, Bruno, sí. Perdóname, ¿Skriniar a qué? O sea, ojito, también. O sea, que tiene una plantilla, el Fenerbahce, un 11 titular al menos, que creo que puede ser la envidia de otro equipo de Europa de ligas más potentes. Sí, de potencial es el 11 es de equipazo absoluto. Villarreal se va a enfrentar en casa al Paris Saint-Germain. A ver, espera, que lo tengo aquí, lo tengo en pantallazo, lo he hecho en un pantallazo. Esto es la magia del no directo en este caso, porque no sería directo precisamente. Aquí lo tengo. En casa se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Nápoles y al Saba. Y fuera de casa va a tener que viajar a Liverpool, se enfrenta en el Signal Iduna Park al Borussia Dortmund, también al Fenerbahce y al Slavia de Praga. ¿Cómo lo ves, Paquillo? Bueno, yo creo que el Villarreal 50-50, ¿no? Evidentemente yo creo que el Villarreal en condiciones normales puede competir al Fenerbahce, le puede competir al Borussia Dortmund, evidentemente superior al Saba, a priori sobre el papel, al propio Liverpool que hablábamos antes. El Napoli también está un poquito proyecto nuevo con Allegri. Ya sabemos todos que Allegri, bueno, va a proponer ese pragmatismo, ¿no? Y no creo que pueda sacar lo mejor de muchas piezas ofensivas, y tampoco ha firmado prácticamente nada. Un Napoli que sigue teniendo a McTominay, a De Bruyne, a Anguissa, Politano, etcétera, pero que por ejemplo ha perdido a Lukaku. Y luego, bueno, PSG y Manchester United, o como comentábamos antes del Fenerbahce, bueno, pues pueden ser enfrentamientos que se le pueden atragantar un poquito al equipo de Íñigo Pérez, pero yo creo que bastante condescendiente, entre comillas. Yo creo que el Villarreal, a lo mejor yo tengo muchas expectativas puestas, creo que el Villarreal también ha mantenido a gran base de la estructura del equipo. Puede decir buenas cosas en esta Champions. Yo creo que no ha tenido suerte, esa es la verdad. Le ha tocado el PSG, que era para mí el más complicado del bombo 1, dos de los más complicados del segundo bombo, con el United y el Dortmund, que me gusta cómo se ha reforzado, con algunos jóvenes con bastante talento. Lo comentábamos este lunes con Paquillo. Y del bombo 3,
nunca va a enamorar un equipo de Massimiliano Allegri, pero el Nápoles es el Nápoles. Ha perdido potencial, pero es un gran equipo. También Fenerbahce, bueno, yo creo que tiene que hacer acopio de puntos contra Saba y Slavia de Praga, si lo creo sinceramente, sacar esos 6 puntos como sea y a partir de ahí intentar rascar en 2 partidos más y meterse en la siguiente fase. Vamos a cerrar con el Betis, que tiene Arsenal, Porto, Feyenoord y Como en casa. Fuera de casa, Bayern, Dortmund, Lille y Bratislava. Paquillo. Yo, sinceramente, te lo decía al principio, yo el Real Betis creo que puede clasificarse, Bruno. Lo dejo aquí dicho. Aquí sé que esto gusta porque luego cuando grabamos este tipo de programas y este tipo de reacciones luego se quedan y la gente nos lo comenta. Yo veo al Betis compitiendo bien contra el Porto, contra el Lille, verá que tiene al Arsenal, por ejemplo, pero me parece que a pesar de que yo vea un 50-50, como te comentaba antes, con el Villarreal, y también pienso que el Villarreal puede mirar la cara al Dortmund y equipos un poquito más complicados, creo que el sorteo del Real Betis en su vuelta a la Champions, es verdad que también el Real Betis quizá le estén faltando alguna cosita todavía, muy temprano, vamos a ver, cuando estamos metidos a mitad de octubre, noviembre, pero creo que el Real Betis con Pellegrini puede competir bien en el sorteo, lo que le ha deparado el bombo. Veremos qué es lo que pasa. Enseguida hacemos cuentas, os contamos qué necesitaron en las 2 temporadas los equipos que se clasificaron en el top 24, en el top 8, que se necesitó también para ser primero, cada una de las 2 temporadas. Enseguida hacemos las cuentas, pero antes despedimos a Paquillo Mariscal, que amablemente ha querido hacer este pim pam de análisis con nosotros de lo que van a ser los 8 partidos de Champions para Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis. Un placer como siempre, Paquillo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Lo dicho, lo hemos anunciado al principio del programa. Son días en los que se va a hablar mucho, obviamente, de la Champions League. Era en el formato antiguo, pero un equipo que sorprendió a todos ganando la Copa de Europa fue el Steaua de Bucarest en 1986, ganándole la Copa de Europa al Barça. Aquí en nuestro país se ha escrito muchísimo de aquel Barcelona, de lo que supuso perder aquella final, del trauma histórico que generó en la afición culé aquella derrota, que es verdad que podrían de alguna manera restañar apenas 6 temporadas después, ganando la Copa de Europa del 92. Y se ha hablado quizá un poquito menos de aquel Steaua de Bucarest. Nuestro compañero Julio Campo acaba de publicar hace unos meses Steaua 86, la balada roja de Ceausescu, libro editado por Libros de Ruta. Julio Campo vive en Roma, es periodista, es fotógrafo, también es escritor. Ha publicado varias novelas, ha colaborado con medios como Movistar Plus, ABC, El País, El Diario AS. Y queríamos charlar con él un poquito, porque nos mola mucho el fútbol histórico, y creo que ese Steaua 86 precisamente encarna muchas de las cosas que nos ayudan a explicar cómo ha cambiado el fútbol y cómo ha cambiado, sobre todo diría también, la Copa de Europa. Julio Campo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bueno, pues aquí estamos para rescatar un poco ese partido que fue traumático imagino, para muchos seguidores barcelonistas y fue pues algo grandioso diría que para todo un país y especialmente para un equipo del todo desconocido, el Steaua de Bucarest, al menos en Occidente, un equipo muy hermético, en el que sabíamos de él poco o nada, y que después, con el tiempo, nunca del todo, empezamos a conocerle algo más. Enseguida entramos un poco más de lleno en el equipo, en aquel Steaua de Bucarest de 1986, en el libro propiamente, que quiero que nos expliques porque está escrito de una manera bastante particular que a mí me está molando mucho, lo estoy disfrutando justo ahora, lo estoy leyendo ahora, pero Julio, yo creo que nos ayuda también a explicar cómo ha cambiado el fútbol, cómo ha cambiado la Copa de Europa, también para hacerle el contenido apto y atractivo para nuestros oyentes más jóvenes.
ahora mismo es absolutamente impensable que un Steaua de la vida gane la Champions League y te ayuda de alguna manera a explicar el vuelco que ha pegado el fútbol un poco al mismo ritmo que la sociedad, te diría también. Sin duda, también considero impensable, entre otras cosas, pues sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, cuando cae el telón de acero, que jugadores que a pocos aprovechan incluso esa final de Copa de Europa, esa llegada, ese arribo a Sevilla, para primero ganar contra todo pronóstico. Y luego, pues, hacer acopio de bebidas, de whisky, de cintas VHS, de vídeos, para después revenderlas en su país y sacar algo más de dinero. Se antoja imposible que un equipo ya flamante campeón de Europa vuelva a su país, vuelva a Bucarest, y el regalo que reciban esos campeones de Europa, que muchos los conocemos porque después jugarían en la Liga Española, Verodedici, Balint, Lakatos. No podían tener dinero metálico, el premio fuera un jeep, ¿no? Un todoterreno de segunda mano, que entre ellos se preguntaban, ¿qué hacemos con este coche? No necesitamos este coche lo necesitan los pastores, pues que están en las montañas, están en los Cárpatos, y revendieron esos coches a los pastores. Es decir, el regalo de los flamantes campeones de Europa termina en las manos de unos pastores de Rumanía. Entonces me parece algo sumamente atractivo, poético, por imposible ya, y porque me parece grandioso siempre lo que hay detrás aparentemente de cualquier historia, ¿no? Es un equipo, me lo contaban ellos personalmente porque me fui a Bucarest en busca de ellos. Además estuve con Verodedici, incluso, que hoy forma parte de la Federación Rumana. Sí. Que me dijo Verodedici, ¿qué haces aquí? ¿Has venido hasta aquí para hablar conmigo? Cuando ya habíamos hablado muchas veces por teléfono, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues yo quería verificar hasta qué punto todo lo que nos habían contado de la retórica, ¿no? El relato de ese libro hasta qué punto era verdad o no, pues estas leyendas de que si a Ducadam el Madrid, después, por haber ganado al Barça, le regala un Mercedes, completamente falso, o Ceausescu le apalea las manos porque al final el Steaua no era el equipo de Ceausescu. En fin, lo que sí me confirman es algo increíble, que creo que ensalza aún más la epopeya de esa Copa de Europa que ganan en Sevilla contra el todopoderoso Barça, que ya se las daba por vencido. Y es que pocos días antes el equipo, mientras estaba entrenando, estalla lo de Chernobyl, y eso de alguna manera indirectamente le influye negativamente al país, a Ucrania. Racionaban la luz, había radiaciones, no podían entrenar de noche, porque no había luz de noche, entonces entrenaban por el día. Le pregunté, una de las famosas leyendas es que usabais, porque eso lo he leído yo, eso sí que me lo negó, usabais las luces de vuestros propios coches para iluminar el campo de entrenamiento por la noche para entrenaros de cara a esa final de Copa de Europa, que se iba a disputar por la noche, porque vosotros tenéis que entrenar de noche, os tenéis que habituar a jugar a esa hora, a entrenar a esa hora. Eso sí que me lo negó, lo de las luces del coche, que las usaran para iluminarse. Por supuesto, no todo lo demás. Me parece un equipo que merece la pena ser rescatado ahora que se cumple esta efeméride, no para condenar aún más al Barça, pese a que muchos jugadores entrevistados que aparecen en este libro, hay algunos que no han aceptado la entrevista. Por ejemplo, Lobo Carrasco ha preferido no hablar, Archibald ha preferido no hablar, otros tres que sí han decidido hablar, Víctor Muñoz, Pichi Alonso o incluso Julio Alberto, que es ha escrito junto a Lakatos uno el prólogo, otro el epílogo. Sí. Uh-huh. Hablan de que es una derrota, evidentemente, que
está ahí y que no se olvidará nunca jamás, ni sirve para redimirse lo de Wembley, ni siquiera después la estética de Guardiola, de Rijkaard, no. Eso no se puede cancelar, eso está ahí y va a permanecer ahí digamos, en el ADN Barça, que tiene ese punto también, digamos, dramático, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos que es una herida que para el aficionado culé seguramente ha dejado de sangrar, pero que la cicatriz está ahí y, como dice Julio, que no se va a borrar nunca. Y más aún para jugadores que jugaron esa final, la perdieron y bueno, que no digo que les dé igual que el Barça luego gane en el 92, obviamente no les da igual, pero que a ellos les hubiera cambiado la vida ser campeones de Europa y la perdieron contra un Steaua con el que nadie contaba, jugándose la final además en territorio español, jugándose en Sevilla, teniendo el Barça un equipazo y el Steaua una plantilla en su mayor parte formada por desconocidos, porque en mi memoria, te tengo que reconocer, Julio, estaba que algún jugador más de los que luego me maravillaron en el Mundial de 1994 y que luego pasarían por las filas del Steaua de Bucarest, pues estaban en aquel equipo y he visto que no. O sea, recordando la alineación es Ducadam, Jovan Belodedici, Bumbescu, Barbulescu, con Balint, Balan, Boloni y el centro del campo, el cuarto... Piturka. Sí, Piturka, Lakatus y me falta uno. Me ha apuntado uno de menos, pero bueno. Tenemos a Ducadam, Jovan, sí. Barbulescu, Bumbescu, Balan, Belodedici, Lakatus, Mayaru, Piturka, Balint y Boloni. Mayaru era el que me faltaba, es verdad. Sí, toda la razón. Te iba a decir... Miguel Mayaru. Eso es. Jugaba con el 8. Sí, te quería decir con esto que de aquellos del 94, los Prodan, en aquel equipo sí que estaba Petrescu, pero tenía tan solo 18 años, era un jugador todavía muy, muy joven en aquella plantilla del Steaua de Bucarest, todavía no tenía una importancia demasiado grande. Luego pasan por el Steaua, llegan, justo ese verano llega Jika Hagi, y 2 años después llega Popescu, pero en aquella plantilla del 86 no estaba, y otros grandes jugadores de aquel 94 como Radu Choiu no estaban en aquel equipo de 1986, que era al final un equipo de una república comunista en la que Ceausescu dominaba, y como dices tú, que no era precisamente su equipo el Steaua de Bucarest. Es el primer equipo que gana la Copa de Europa sin extranjeros. Hay, evidentemente, cada jugador en sí representa se podría escribir un libro sobre él. Es un relato, un artefacto cada jugador en sí. Piensa que el entrenador Jenei solamente hizo 2 cambios. Entraron Radu y Iordanescu. Iordanescu era ya un exjugador que llevaba 2 años retirado, era su segundo entrenador. Pero como no tenía posibilidad de hacer otro cambio, entró Iordanescu, repito, que ya tenía en su palmarés títulos como segundo entrenador de Jenei, para ganar esa Copa de Europa y después volver a ser segundo entrenador de Jenei. Es decir, ese equipo, por si fuera poco lo que hemos contado hasta ahora, juega o hace jugar en la final de la Copa de Europa, introduce en el minuto 72 de partido, es decir, juega 20 minutos más toda la prórroga con un jugador que ya estaba retirado. Iordanescu. Ángel Iordanescu. No termina ahí el asunto, porque al final esto es el partido es un pretexto que yo uso, o he querido, esa es mi intención, ¿no? Usar para hablar de todo un país, de la dictadura de Ceausescu, de la explosión de Chernobyl, del telón de acero, de la miseria cotidiana del país, de Rumanía, y al mismo tiempo un poco de la tragedia y sobre todo de la épica del deporte. Yo me he ido a Bucarest a entrevistar a la segunda mujer de Helmut Ducadam,
que todos sabemos fue el gran héroe del partido, ¿no? De la final con los penaltis, claro. De la final con los penaltis, que paró hasta 4 penaltis. Evidentemente, uno se imagina, pues se han escrito de todo e incluso algo más sobre él, porque fue prácticamente el último partido que jugó Helmut Dukadam, la final de la Copa de Europa contra el Barça. Después, aquejado de un sinfín de problemas de salud, como digo en el libro. Es que lo explicas en el libro. Por diferentes problemas, hasta 20 pastillas. Terminó trabajando prácticamente de guardia fronterizo, se fue a Estados Unidos, se deprimió, volvió, estuvo a favor del régimen, luego lideró la oposición, detuvo esos 4 penaltis a cuatro estrellas del Barça y desapareció en medio de la nada, en medio de la niebla. Sus guantes los tiene hoy día un coleccionista rumano que vive en Canadá, que se los vendió por 2.000 o 3.000 euros, no recuerdo exactamente porque necesitaba dinero para poder sobrevivir. Helmut Dukadam. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el Barça, incluso otro de los rumores que he tratado de contrastar es que se hablaba, ¿no?, de que el Barça incluso intentó comprar ese partido. Entonces yo me fui para comprobarlo preguntando a unos y a otros. A ver, hay opiniones un poco variopintas. Evidentemente el Barça, en un ataque incluso diría de arrogancia, llegó a decir que el Barça no necesitaba comprar nada para ganar un partido prácticamente que ya lo tenía. Que lo iba a ganar ganado. Igualmente, claro. Que lo iba a ganar igualmente y que lo quería ganar, por supuesto, de una manera honrada en el terreno de juego. Y es por eso que no hay ningún tipo de prueba fehaciente que confirme esto bajo ningún concepto. El Barça, que he visto el partido, lógicamente, he vuelto a ver el partido 2 veces. Hay 2 jugadores, más allá de los citados hasta ahora, hay 2 o 3 jugadores, Piturka es uno de ellos, que me parecen, Boloni también hizo un buen partido, sí. Pero Piturka, el partido que hizo fue soberbio. Ese equipo que precisamente dices tú, que después se reforzó más todavía y volvió a llegar a una final de Copa Europa en el contra 89, en el Camp Nou. Sí. En el Camp Nou. Esa es la paradoja. Y que evidentemente fue completamente arrastrado por el Milan, y ahí comenzó pues el importante... Bueno, pues el fútbol que conocemos todos, ¿no? De Sacchi, que cambió para siempre la historia. Cosas interesantes que he encontrado en Bucarest, en Rumanía. Quería ver un poco esa arquitectura de colmena, ¿no? del régimen soviético. Quería ver ese palacio que construyó con 1.000 habitaciones Ceausescu, usando mármoles provenientes de todo el país. La gente no tenía dinero para gastárselo en sus difuntos, en comprar una tumba de mármol, porque todo el mármol estaba completamente ahí. Entonces, creo que de verdad que merece ser contada esta historia, y por eso he pensado en este libro, que por el motivo que me llevó a escribirlo, bueno, un poco quería aprovechar el gancho de la efeméride, y luego pues un poco la historia que yo pues... Bueno, más allá de ser periodista, pues simpatizo lógicamente en este caso por el Barça, y yo siempre me contaron, mi padre me contaba esta historia cuando era pequeñito, y tenía ahora, pues creo que había llegado el momento de indagar un poco más, de profundizar en ella para llegar hasta donde he podido, que seguramente hay muchas más cosas que no están en el libro y que seguramente merecerían ser contadas, pero bueno, que es lo que espero que le guste al que lo está leyendo. Y yo quería, para que no fuera un libro muy aburrido, no fuera un libro que fuera un libro más allá de un partido de fútbol, y que no fuera tampoco demasiado histórico, pero tampoco superficial o ligero. Entonces, bueno, pues siempre he querido darle ese toque, que cada capítulo es un libro así y viceversa. El libro... al menos a mí se me hace súper fácil de leer. Para empezar, son 120 páginas, o sea,
de paja hay muy poca, por no decir que cero, porque son 120 páginas separadas por capítulos, en los que cada capítulo es una historia, es un historión, y es imposible que a nadie se le haga largo esto, porque además tú lo puedes ir consumiendo por capítulos cuando te dé la gana. ¿Por qué en concreto el Steaua del 86 si no te has ido a otra historia, a hablar, no sé, por ejemplo, del Forest de finales de los 70? ¿No? ¿Por qué escogiste Steaua y no otros? Escogí Steaua porque al vivir en Italia, al vivir en Roma, por temas laborales, he tenido siempre una cierta vinculación con Rumanía. Uh-huh. Cubriendo historias o incluso entrevistando ya a estos jugadores que algunos de ellos hemos citado y que antes de llegar a España, en algunos casos, pasaron por Italia. Es decir, Radio Choyu jugó en Italia también, Jica Hagi jugó en Italia, Lakatus jugó en Popescu, Lakatus jugó en Italia. Entonces, hay también una cierta conexión entre Italia y Rumanía, además de estar geográficamente mucho más cerca, más próxima. Y quería escoger, dudaba entre el Benfica, en la primera final de Copa Europa que pierde el Barça, la de los tiros al palo que después se cambiarían y pasarían a ser cilíndricos, la de los años 60, o el Steaua, que son las dos finales que había perdido el Barça hasta el momento. De hecho, hay un capítulo que lo titulo La diosa Fortuna, donde involucro a una compañera de aquí de Roma, una experta en el tarot, en los signos del zodiaco, para profundizar y elevar el libro hacia otra dimensión, más allá de la pura realidad, del puro pragmatismo, la pura historia, y tocar otras esferas. Pues, oye, ¿qué decían los astros? Porque ¿qué decían los astros? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Helmut Dukadam? ¿Por qué paró 4 penaltis y luego desapareció? ¿Por qué el Barça hasta ese momento era un equipo maldito? Bueno, pues si se lee ese capítulo, el capítulo muy bien explicado, además, por esta especialista en el tarot, que además es una hincha del Barça, es una, además, periodista, escritora italiana, pues uno también comprende que al final, la mala suerte, como dice ella, se llama Erika Éramo, la mala suerte no es simplemente mala suerte. Hay veces que los astros mandan mensajes y que está todo escrito. Y ella me sugirió, oye, ¿por qué no hacemos el del Benfica? Bueno, pues igual el próximo libro tocamos el tema del Benfica, que también fue otro partido maldito. Para contar con el tema de los postes y demás, sí. Pues ya lo sabéis, Steaua 86, la balada roja de Ceausescu, escrito por Julio Ocampo, editado por Libros de Ruta, insisto, un libro muy, muy recomendable. Estás afincado en Roma, obviamente Julio es súper futbolero. Este año tiene mejor pinta la Roma que la Lazio, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Ya que te tengo aquí, aprovecho. Me ha gustado bastante, me está gustando porque no está cerrado todavía el mercado de la Roma y bueno, de momento tiene mejor pinta el equipo de Gasperini que su vecino, ¿eh? Sí, su vecino, de hecho, tiene bastante... no pinta bien este año. Son ya muchos los años que la Lazio viene languideciendo. Bueno, este año, aún así, con el fichaje de Frattesi, que es una pieza importante que viene del Inter, en el Inter era súper suplente. En España todo el mundo conocerá a Frattesi porque fue el autor del 4º gol al Barça en esa heroica semifinal de Champions cuando marcó en la prórroga. De alguna manera es un halo de luz en medio del desierto que es el que pinta para este año, desde mi punto de vista, para la Lazio con Rino Gattuso. La Roma digamos, se encuentra en las antípodas. Creo que ha hecho buenos fichajes y, sobre todo, hay 2 movimientos que a mí me han gustado especialmente. Uno es el de reconfirmar a Malen, es decir, se han quedado ya con Malen, que pese a venir de un mal mundial, creo que es un jugador diferencial para la Roma.
no ya solamente por los 3 goles del otro día, sino por los 4 meses que hizo debutando en la Serie A, que no es un campeonato sencillo. Y luego la otra, me parece un episodio digno de contar. Sé que todos lo conocemos, todos hemos hablado ya mucho de él, pero lo de Dybala me parece el último retazo de un romántico, diría que en el mundo del fútbol a nivel europeo. Es un jugador roto completamente devastado completamente de las lesiones. Es un jugador que tranquilamente se podía haber ido ya hace 1 año, 2 años a Arabia. Se podía haber ido allí a ganar quizás muchísimo más dinero. Se podía haber ido a Boca Juniors. Todos sabemos que Paredes se ha ido allí, su amigo, que en cambio ha decidido rebajar su sueldo, no solamente ya de 8 a 1,5 millones o algo así, sino que además una parte la cobra, como se dice aquí en Italia, a gettone. Es decir, lo cobra por partido. Me parece más lo que dure Dybala. No sé si durará un partido. El otro día, por supuesto, fue el mejor del partido. No sé si durará un partido 3, 5 o 1.000. Pero ese gesto me parece tan sumamente bello, tan sumamente poético, que es digno de resaltarlo en este mundo frenético donde se pagan 100 millones por Savinho después de 2 temporadas, por decir un eufemismo, buenas, o diría regulares en el City, y se pagan locuras. Me parece que, más allá de decir que Dybala pues, es un jugador roto por las lesiones o es un jugador acabado, me parece que es el gran último romántico de este fútbol. Sí, parece un jugador de otra época, de los 90, además también incluso por estilo, por la manera de camina. No he visto jugar. Otro jugador que camine, además de Messi, por el campo. Sí, es increíble lo suyo. Lo de Savinho tiene trampa, que ya lo hemos explicado, que el Manchester City... Explícamela, no la conozco. Pues mira, es muy fácil. El Manchester City, si retraspasaba a Marmoush por una cantidad superior a X millones de euros, yo no sé exactamente la cifra, pero creo que era en torno a 60, 70 millones de euros, en ese caso el Eintracht de Frankfurt iba a recibir una cantidad bastante alta, porque estaba así firmado cuando se hizo el contrato del fichaje de Marmoush por el Manchester City, y como el Tottenham le ha comprado a los dos, a Savinho y a Marmoush, lo que han hecho es decir que Savinho cuesta 100 millones y que Marmoush cuesta 50. Y así, con ese teje-maneje, pues se evitan tener que pagarle al Eintracht. Todo lo que le entra al Manchester City le entra directo, es decir, han rebajado el valor de Marmoush y han inflado el valor de Savinho, y así salía ganando el Manchester City y de alguna manera también salía ganando el Tottenham porque quería esos dos jugadores. Pero bueno, que... Gracias. ¿Podemos extrapolar esto a los 100 y pico millones por Tonali? Porque me vale lo mismo, ¿eh? Pues mira, la historia me vale sí, para esa. O 100 por Mateus, seguramente. Detrás de cada operación, y especialmente las de la Premier, Julio, estoy seguro que hay alguna pequeña intrahistoria de este tipo, sea en forma de comisiones, sea en forma de lo que sea. En fin. Por eso digo que no os olvidéis de Dybala. Sí, ni de Dybala ni del Steaua 86, que este otro fútbol también forma parte de nosotros, incluso de los más jóvenes, que sin ese fútbol no existiría el de ahora. Julio, ha sido un placer charlar contigo, espero que vaya todo muy bien y leeremos lo que queda del libro con avidez. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Adiós, amigos. Y lo dicho, vamos a cerrar con esos datos que creo que son interesantes. Por cierto, una historia bastante chula. Se va a enfrentar el Barça al Sabah. El entrenador del Sabah es lituano, es Valdas Dambrauskas. Pues bien, es una persona que no había sido jugador de fútbol, al menos no lo había sido a nivel importante. Os acordaréis de un programa, los que tengáis más o menos mi edad, los que seáis de mi generación, alguno también un poquito más joven. ¿Quién quiere ser millonario? Es un programa, un concurso que se celebraba en España, también existía en Lituania. Pues bien, Dambrauskas lo ganó. Gracias a ganarlo, pues hizo acopio de dinero y pudo viajar a Inglaterra para ver fútbol, para aprender fútbol.
eso le abrió las puertas de clubes en sus canteras, como el Manchester United o el Fulham, y a partir de aquí empezó a tejer una carrera que le ha llevado hasta el Saba, ha convertido al Saba en campeón de Azerbaiyán, y por primera vez en su historia este equipo, que tiene tan solo 9 años de historia, va a estar en la fase Liga de la Champions. Tremenda la historia. Fase Liga de la Champions que, bueno, podemos empezar a mirar y a fiarnos de qué números se necesitan para según qué cosas. La pasada temporada, la 25-26, el campeón fue el Arsenal y necesitó 24 puntos. ¿Qué se necesitó para ser campeón la temporada anterior? Pues solo 21. Creo sinceramente que los equipos grandes se la tomaron más en serio y lo vais a comprobar la pasada temporada. 24 Arsenal, campeón de la fase Liga en 2026, 21 el Liverpool, campeón de la fase Liga en 2025. ¿Qué se necesitó para estar en el top 8? El equipo que menos puntos sacó y estuvo en el top 8 fue el Manchester City, con 16 puntos y más 6 de diferencia de goles. Pues bien, mismo guarismo la temporada anterior. En 2025 fue octavo el Aston Villa de Emery con más 7. Números en este sentido ya muy, muy parecidos. ¿Qué necesitó el equipo con menos puntos para estar en el top 16? Que esto también te da una ventaja, porque podías jugar el playoff, pero con el segundo partido en casa. Pues bien, la temporada 2026 el Leverkusen necesitó 12 puntos para ser 16º. En la 2025 el Benfica consiguió 13 puntos y ya le dio para estar en el top 16. Por tanto, ya sabemos que para jugar la vuelta en casa de ese playoff te tienes que ir en torno a los 12, 13, si hacemos caso a los números de las últimas 2 temporadas. Y para entrar en el top 24, para al menos seguir con vida en la Champions, pues en la fase Liga 2025-2026 cerró ese top 24 el Benfica con 9 puntos y menos 2 de diferencia de goles. La temporada anterior lo consiguió el Brujas con 11 y menos 4. 11 puntos y menos 4. Son los números de lo que ha sido la fase Liga de la Champions hasta ahora, para que tomemos nota, especialmente para equipos que puedan ir con la calculadora sufriendo hasta el final, pues puede ser interesante. Nosotros nos vamos, volveremos también con un episodio interesante este próximo lunes. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.